Acuerdo histórico entre Ucrania y Estados Unidos para la gestión de las materias primas y minerales del país. Es esencial entender la importancia histórica de este acuerdo porque es un antes y un después que puede llevar a una solución pragmática, realista y positiva para Ucrania, y además es esencial para que la reconstrucción del país sea efectiva y no caiga en manos que tengan que ver con la corrupción. Acuerdo histórico sobre minerales y materias primas en Ucrania. El presidente Trump lo va a explicar. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y también gracias por darle un me gusta a este vídeo. Hemos escuchado en las últimas semanas todo tipo de insultos, ataques, etcétera, sobre las posibilidades de acuerdos en Ucrania. La posición del presidente Trump ha sido criticada de manera absolutamente maniquea y partiendo de la base de premisas muy equivocadas en muchos casos. Pero es importante este acuerdo al que se ha llegado en Ucrania. El acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para gestionar las materias primas y minerales es muy importante. Y no es que haya claudicado Ucrania, es que es un acuerdo esencial para que la reconstrucción del país, para que la fase de recuperación y de fortalecimiento de la economía venga con una gestión que sea técnicamente eficiente, operativamente muy rentable y, por supuesto, positiva para Ucrania, porque se evitará de una manera muy clara el riesgo de corrupción. No podemos olvidar en todo este debate que el gran riesgo de la reconstrucción de Ucrania es el de la corrupción. En muchos organismos y fondos de inversión, etcétera, se teme poner fondos para la reconstrucción de Ucrania o apoyar a Ucrania por el riesgo de que muchos de esos fondos desaparezcan. No es una novedad. Me parece importantísimo este acuerdo y me parece que es un acuerdo que es muy positivo para Ucrania precisamente por eso. Porque no es entregarle las materias primas de Ucrania a Estados Unidos, es garantizar que Estados Unidos, que ha sido el principal financiador del apoyo militar a Ucrania, es garantizar que Estados Unidos, que ha sido el principal socio de Ucrania, y garantizar que Estados Unidos, que además ha sido el principal instigador de una solución de paz, bueno, por lo menos realista, tenga la voz y el control en un elemento tan esencial como es que haya transparencia y que haya un fortalecimiento de las reglas de gobierno corporativo en la gestión de esos recursos. Vamos a escuchar dos importantes mensajes. With Ukraine and this mineral deal, what does Ukraine get in return, Mr. President? $350 billion and lots of equipment, and military equipment, and the right to fight on, and originally the right to fight. Look, Ukraine, I will say, they're very brave and they're good soldiers, but without the United States and its money and its military equipment, this war would have been over in a very short period of time. Esto yo creo que es muy importante. Le preguntan, ¿qué es lo que gana Ucrania? Le dice, para empezar, los 350.000 millones de dólares que ya ha invertido Estados Unidos y todo ese equipamiento y aportación militar que ha permitido que un país de personas muy valientes y de personas que han luchado de manera absolutamente admirable, hubieran perdido la guerra muy rápidamente y hoy no existiría Ucrania como la conocemos si no llega a ser por esa ayuda de Estados Unidos. In fact, I was the one that gave the javelins. You remember the famous javelins? That was me. That wasn't Obama. It wasn't Biden. It wasn't anybody else. It was me. And they wiped out a lot of tanks with those javelins. And Esto es importante también porque siempre se le acusa al presidente Trump de que es que hay que ver, que es que quiere facilitar las cosas para Putin. No.
Los que están facilitando las cosas para Putin son en la Unión Europea abrazándose a China, que es el principal socio de Putin, y además comprando 7.000 millones anuales de gas natural licuado ruso que podían comprar de Estados Unidos. No lo olvidemos, ¿eh? The expression was that Obama gave sheets and I gave the javelins. That was a big deal. Obama dio mantas, dio mantas y él dio armas. At the time, it wiped out. That was the beginning when people said, wow, that's something. Well, that was American equipment. Without American equipment, this war would have been over very quickly. And American money, too. I mean, a lot of money. So that war-fighting equipment and the ammunition, that's sustained going forward for Ukraine, and how long is it sustained? Well, it could go forward for a while, and maybe until we have a deal with Russia. Look, we need to have a deal with Russia, otherwise it's going to continue. But now when America... Y aquí está diciendo una cosa muy importante. El aporte militar, al contrario de lo que has escuchado, al contrario de lo que has escuchado en tantos medios de comunicación europeos, el aporte militar a Ucrania va a continuar hasta que Rusia llegue a un acuerdo. Y el acuerdo con Rusia solo será un acuerdo si es bueno para Ucrania. ¿Entendéis? Americans put up their money, the taxpayer money, and the president approves it. We're getting our money back in some form. But it could go on for a while or it could be settled quickly. I think it's... Efectivamente, es una manera de darle a entender a la otra parte y a todo el mundo que aquí no va a haber una negociación que sea una claudicación ni por un lado ni por otro. Aquí va a haber una negociación para acabar una guerra que se ha enquistado, que no se está ganando y en la que la Unión Europea ha tomado la posición de meter la cabeza en el agujero y esperar que se olviden los medios de comunicación. It's going to be settled quickly. I spoke with President Putin. I think he wants to settle it and wants to get on with life. Acabamos de escuchar, cambia muchísimo en toda la situación. Primero, cambia la situación en Ucrania con respecto a Estados Unidos, que hasta el momento ha sido fundamentalmente una en la que Estados Unidos ponía la inmensa mayoría del dinero, la Unión Europea ponía muy poco. De hecho, la Unión Europea anunciaba que movilizaba fondos y luego de eso llegaba muy poco. Y además, en la que Estados Unidos se llega a un acuerdo para gestionar las materias primas y minerales. Ahora, todos esos indignados que dicen que esto es entregar la riqueza de Ucrania a Estados Unidos, deberían recordar que esto es un acuerdo completa y absolutamente normal y perfectamente comparable a otros acuerdos similares en los que se han dado tras un conflicto bélico en otros países. Es normal, igual que tras la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall y con otro tipo de planes, y el intercambio de activos, etcétera, es absolutamente normal que se lleguen a acuerdos, pero lo más importante es entender que el objetivo de este acuerdo es que Estados Unidos gestione ese fondo para el beneficio de Ucrania. Porque el gran riesgo que había en Ucrania, mis queridos amigos, era que ante la reconstrucción llegasen centenares de miles de millones de dólares y se perdiesen en corrupción. No podemos negar la evidencia de que Ucrania, hay evidencias por todos los lados del riesgo enorme de corrupción y de que esos fondos se pierdan. Por lo tanto, cuando se incorpora un socio que gestiona esos activos, Estados Unidos, que lo hace con transparencia, que lo hace con gobernanza y lo hace con las reglas de un mercado competitivo, el que sale beneficiado es Ucrania, no aquellos que iban a estar literalmente robando decenas de miles de millones de dólares en esos fondos de recuperación. Bueno, escuchad por un momento, esto es importante. La CNN, que no es precisamente pro-Trump, uno de los grandes presentadores de la CNN, explica esto. Willing to give the new administration some latitude to try to enact the political will of the people of the United States, and that is Scott Jennings, presentador y comentarista de la CNN, nos recuerda
que lo que está haciendo el presidente Trump es cumplir con el mandato de las urnas, con el que se presentó a las elecciones y con el programa y el plan que anunció no hace 2 semanas. Antes de febrero de 2024, ya había dicho el presidente Trump que iba a llevar a cabo este plan de negociación para que se llegase a una paz duradera que fuese positiva para Ucrania y acabar con la sangría y con el desastre humanitario y el desastre financiero que supone esta guerra. For this to come to an end. The political will to continue to funding an open-ended engagement is draining rapidly. I think you would acknowledge that. And La voluntad política de continuar financiando un agujero financiero como es la financiación de la guerra de Ucrania en Estados Unidos está so desapareciendo. Trump here is a new broker on the field and has a chance to do something amazing, and that is to get these two people to stop fighting, and in that case would bring some stability to the continent of Europe. And what he has to say publicly about Russia or Ukraine over the course of time, I guess I'm willing to give them some latitude if the ultimate result is this, what Pete Hegseth said initially, a sovereign and prosperous Ukraine, those were his Una Ucrania soberana y próspera. Palabras del presidente Trump. words. The United States strikes a rare earth mineral deal with Ukraine. I would love that. And the governments in Europe decide that they do need to take a little more responsibility for their own national security. If these are the outcomes and the killing stops, they ought to give Donald Trump the Nobel Peace Prize. Si esto es lo que ocurre, si se llega a un acuerdo de una Ucrania soberana y próspera, en la que se llega a un acuerdo como el que ha sido histórico sobre minerales y además se lleva a la Unión Europea a por fin tomar la responsabilidad y incrementar su inversión en defensa, le tenían que dar un premio Nobel de la Paz. Scott Jennings de la CNN. A ver si nos damos cuenta, por favor, que en el tema de Ucrania, en Europa, se está vendiendo 2 mentiras constantes. La primera, que la guerra de Ucrania se está ganando y que todo va fenomenal y que mientras lo paguen Estados Unidos no pasa nada. La segunda, y muy peligrosa, es que en la Unión Europea, mientras compran cantidades récord de gas natural licuado ruso, además se abrazan al socio estratégico sin límites de Putin, que es China. Así que la hipocresía de la narrativa que estamos viviendo cada día es increíble. Pero este acuerdo sobre minerales y materias primas en Ucrania es muy importante para ti. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Empezamos. Número 1. El riesgo de corrupción y de mala gestión de esos activos una vez se acabase la guerra era del casi 100%. Número 2. El hecho de que se vayan a llevar a cabo el desarrollo de esos recursos naturales de manera eficiente, operativamente beneficiosa y transparente es positivo para toda Europa en la transición energética, tierras raras, en el acceso a materias primas, gas natural, etcétera, minerales esenciales. Es muy positivo para la Unión Europea, muy positivo para Ucrania, muy positivo para Estados Unidos. No hay perdedores. Los perdedores de un no acuerdo serían los ucranianos. Número 1, la guerra continuaría y los muertos continuarían acumulándose. Número 2, la guerra empeoraría en los próximos meses. Número 3, y más importante, el nivel de corrupción que se podría dar con respecto a la enorme cantidad de dinero que llega a Ucrania, incluso con el final del conflicto, llevaría a que salieran perdiendo los ciudadanos de Ucrania. Por lo tanto, todos esos que se están enfadando tanto, indignando tanto, ¿qué es lo que estamos viendo en Ucrania? El principio de una solución realista. Porque no es una solución realista cerrar los ojos, mirar hacia abajo y esperar que lo paguen los contribuyentes norteamericanos, mientras, por otro lado, se compra gas natural ruso y además se entra en acuerdos estratégicos con el socio principal de Putin, que es China. No es
una solución realista. No es una solución realista esperar que Ucrania vuelva a donde estaba en el año 2022. ¿Sabes por qué? Porque en el año 2022 ya había guerra. Porque el problema de Ucrania no es del año 2022, ni del 2021, ni del 2020, ni del 2010. Ya en el año 2012 teníamos la evidencia de los problemas y de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, una solución que acabe con la sangría, que acabe con los muertos, que acabe con la sangría financiera, que acabe con el riesgo de corrupción y que sea positiva para Ucrania. Que no te engañen.